primero. Porque si mandás los archivos primero, no te atiende después. Si está alguien que se escape, alguien sinuoso, resbaladizo, y le mandás una notificación de un alimento provisorio, no te atiende. Te frustra la notificación. Primero hay que llamar. Si te contesta, si te dice que es y que yo, después le envías todo. Pero me parece que ahí la norma lo pone con posterioridad porque no se fijaron en que esto puede pasar. Al menos debió haberse dejado como una opción, porque ahí sí estamos en presencia de una cuestión que debe. Hay que dejar alguna facultad discrecional también al juzgador para determinadas situaciones. Como yo hablaba de barrios difíciles, de antes o después, algunas cosas pueden quedar libradas. Es tanto el rigor de la previsión que a veces es demasiado rígido. Y lo otro de la carga del funcionario que lleve adelante esto, lo hablo porque también choca un poco con los fundamentos. Hablábamos de una crítica al Poder Judicial desde lo legislativo. Celebro, insisto, lo quiero repetir porque si no parece que no me gusta la ley, me gusta que promueva estos principios y que busque alternativas, me encanta. Ahora, los legisladores son quienes aprueban los pliegos y tienen que llenar las vacantes de los juzgados y de todos los órganos que están con las dificultades que se tienen en el Poder Judicial como para poder trabajar dignamente y con los plazos que se establecen. Plazos extrañísimos que no se pueden cumplir con menos gente, con menos capacidad de respuesta, sin celulares en algunos casos, con muchas limitaciones. Hace muy poco el Departamento Judicial de La Plata tuvo un informe de control de gestión en el cual los resultados son tétricos en cuanto al esfuerzo, a la posibilidad, y los resultados numéricos o de efectividad no son malos, pero esa fuerza de un esfuerzo muy grande que a veces este, choca contra ciertas miradas como las que anticipaba de los fundamentos en cuanto a esa visión de violencia institucional. Entiendo que cargar de más actividades en situaciones como la actual, donde el Poder Judicial no cuenta con la cobertura necesaria por quienes tienen que aprobar eso, me parece un contrasentido en un punto. Y me parece que se debe rescatar. Hay muchas veces que las demoras en los procesos no tienen que ver con la voluntad, con la mala voluntad de alguien del Poder Judicial, sino por ahí con no contar con las posibilidades efectivas de hacerlo en tiempo. Hay plazos que las leyes establecen que son incumplibles. Este proceso es una muestra de eso, por supuesto. Y Doctor viene Mendina, uno, eh, sí, perdón, hay un oyente que quiere hacer una pregunta. ¿Prefiere que la hagan ahora o al final de la exposición? me da igual. ¿La hacemos ahora, le parece? Sí, Oscar, doctor. adelante. Buenas tardes. Sí, yo soy auxiliar letrado del juzgado de paz de Alberti y no, quería levantar la mano ahora por el tema que usted está hablando, porque lo tuve puntual hace una semana. Nosotros desde la pandemia, en los casos de urgencia o que era necesario, empezamos a notificar por WhatsApp. Cuando lo aprobó la Corte, los medios, por acordada o resoluciones, y lo implementamos en el juzgado a través del oficial de justicia. El otro día, un abogado con la vigencia de la ley me pide que se notifique, porque no lo podía ubicar, dos cédulas de traslado. Ni siquiera intentó, bajo responsabilidad de la parte actora, sabiendo que vive. Me pide el sistema y me lo hace notificar a mí. Debo haber tardado, lo hice urgente, pero debo haber tardado, porque tuve que escanear la cédula. Lo hago todos los días con los archivos y todo, pero hacer el procedimiento, mandarlo, llamar por teléfono del teléfono de guardia del juzgado, porque ni siquiera podía usar mi celular. Y que yo lo pensé hasta que agarré, hice la notificación, la oficial de justicia se ofreció a hacerlo, pero dice, yo esto lo hago, tiene las actas, los modelos, el llamado previo, cómo constata, envía y Claro. después... Y no, después me puse a analizar la ley. ¿Por qué dice el actuario? Porque los juzgados de paz, nosotros, por ejemplo, de competencia amplia, tenemos oficial de justicia. Los juzgados de familia o restos de juzgados que intervengan que no tienen competencia amplia, no tienen.
el oficial de justicia. Entonces, indudablemente le toca al actuario. Yo creo que ahí debería ser un poquito más flexible, como usted dice, porque la norma es muy... entonces lo hablé con el juez y le digo esto, le digo, yo estuve 2 horas prácticamente para hacer esto, que el oficial de justicia lo hubiera hecho en 15 minutos, porque eso lo hace todos los días al notificar el Sí. procedimiento. Bueno, a Lo eso me refería sube. justamente, a Entonces, la... y por otra parte parece como medio, yo lo que noto de la ley es que viene atrás de lo que venimos haciendo, que es como usted dice, que es, Sí, pero pega ahí eso. me Yo creo que permito la justicia interrumpirte. estamos trabajando Me desde la permito... pandemia en adelante, hemos avanzado un montón en Sí. todo eso, que me parece que esto arranca atrás. El Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a esto, quedado ya, yo creo que no Oscar, ni lo leo te, ni 2 te segundos para... interrumpo un segundo. Me permito interrumpirte por lo siguiente. Yo Sí. pienso lo mismo que se está haciendo desde la pandemia en adelante con la mayoría. Pero es cierto que habría que uniformar en aquellos lugares donde todavía no. Entonces, uno tiene siempre el registro de se siente moderno y eficaz. Yo lo hago, pero por ahí hay algún órgano que todavía es reacio a hacerlo. Entonces, que la norma lo establezca esté bien. A mí me parece que es un poco engorroso todo eso que se establece. De todas maneras, imaginemos un escenario, alguno de todos esos recaudos atacados. Lo que se va a priorizar en definitiva es si se anotició o no se anotició y no por allí tanto lo formal de la notificación en sí mismo. Hay un criterio de las notificaciones que es muy viejo, que es si cumplió la finalidad, más allá de los requisitos que se le puedan pedir a la notificación, no procede la nulidad. Con lo cual, yo en esto me permito decirlo así, me parece engorroso, carga de mucho trabajo a los funcionarios, pero a la larga si hay algún error en eso no va a primar el error formal, porque la visión en un proceso de este tipo no es esa. Así que me quedo tranquilo en cuanto a que el resultado final va a ser ese. Pero bueno, quería marcar dos cosas. Uno, el del llamado previo o post, y el otro, el relativo a la carga que implica la notificación. Pasando un poquito para no estar tanto rato, el artículo 636 bis habla de los alimentos provisorios que deben ser fijados en el primer auto y en un plazo no mayor a 5 días, salvo que se pidan después, dice la norma. Obviamente alude a que si no se pide, no. Eh, con lo cual, trata también de uniformar esta norma, que a mí en principio me parecía también innecesaria. Mi respuesta es, obviamente van en el primer auto, pero no siempre es así. Hay un universo de órganos que por allí no lo tienen concebido del mismo modo. Y por allí lo sometían a cierto rigor probatorio mayor, o exigencia probatoria mayor, o al avance del proceso. Una visión más procesalista o civilista podría conducir a priorizar otros conceptos, con lo cual no está mal que se diga deben ser establecidos. Ahora, aquí es donde viene uno de los primeros problemas, o mejor dicho, no problemas, pero sí debates que se están dando en este momento. Y ya arrancamos con esto que va a abarcar el tema del 641 también, relativo a la sentencia definitiva, que es aquello que en los fundamentos decía que era un piso y que la norma no establece como piso, y que dice que se podrá tomar, lo quiero leer con claridad, eh, será de aplicación lo dispuesto en el 641. Y bueno, remitiéndonos al 641, habla de la posibilidad de tener en cuenta, entre otros elementos de mérito, el costo de la crianza que surge de la canasta que establece el INDEC. Y aquí ya hay un problema, tener de parámetro. Por supuesto que la canasta de crianza ya se tiene de parámetro. Hay innumerables fallos. La ley y el comentario que la misma comisión legal de la Cámara hizo refiere el primer fallo que salió en Tigre, si no recuerdo mal. Eh, y desde aquel entonces, desde que existe la canasta, se empezó a acceder a ella como un parámetro, obviamente. El problema que la ley no va a resolver, ni nos va a resolver el parámetro, son realidades sociales que no se pueden modificar a través de la ley. Muchos de los que emitimos pronunciamientos
o los que redactan leyes, pensamos o piensan que la promulgación de una ley cambia la realidad. O nosotros por allí pensamos que dictamos una sentencia y ya está, se arregló. Y no es tan así, sería facilísimo si fuera de esa manera. Ponderar una cuota alimentaria, por supuesto que al incluir la modificación legal, la referencia específica a la canasta de crianza, va a ser un impulso mayor. Pero sigue habiendo situaciones en las cuales no se percibe como caudal ni siquiera la canasta. Y hay un principio de realidad que atender acá porque el Código Civil establece dos vertientes para el análisis. Ahora, sinceramente esto hubiera estado resuelto si la ley hacía lo que decía los fundamentos. El piso es este. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Ahora, no nos ponemos de acuerdo y el debate persiste. El debate persiste necesariamente porque los mismos creadores de los mismos índices establecen índices que son dispares en cuanto a poder establecer determinadas sumas. El índice de crianza establece sumas más altas que el salario mínimo vital y móvil. Conduciría a cuotas que se van a empezar a establecer con más proximidad a esos números o a ciertos porcentuales de la canasta de crianza. Pero la realidad indica que no todo el mundo accede a esa suma siquiera por mes. Con lo cual, y si hablamos de varios grupos de hermanos, bueno, vamos a tener ahí una dificultad que no lo va a resolver la ley, que no lo vamos a resolver con un pronunciamiento más riguroso respecto del incumplidor, pero que bueno, es un parámetro que tenemos que tener. También los jueces tenemos esta dificultad y todos los operadores, no solo los jueces. Los que intervienen en este tipo de procesos tienen la dificultad de decir, no te fijo lo que necesita un nene para vivir todo el mes, porque es difícil esa decisión. Pero también está que el código establece otra vertiente de análisis. Bueno, el tiempo, el devenir de estos próximos meses, de este año, va a determinar el establecimiento de criterios más uniformes, seguramente. La canasta de crianza va a estar aludida siempre en los análisis y ahora ya no va a ser algo que toma algún órgano jurisdiccional solamente y otro no. Esta es la finalidad también de la ley, uniformar determinadas visiones. Y después la continuidad de la reforma establece mayor rigor en las sanciones, medidas que impulsan el cumplimiento, todo basado en la creatividad judicial de las distintas medidas establecidas, como desde la prohibición de salida del país hasta la prohibición de ingreso a un club o a la prohibición de actividades sociales, porque necesariamente confrontando a la legislación anterior, que establecía una visión mucho más patrimonial, la actual nos conduce a una visión un poco de la persona un poco más integral. Antes se hablaba solamente del embargo de los bienes y del remate de los bienes, como si todo se resolviera de un modo patrimonial. Hoy en día este tipo de medidas y que la ley está propiciando y promoviendo y tratando de que esta mirada se esparza de una manera más generalizada, tiene una visión integral de las personas. Si a alguien le puede doler más o impulsar más el cumplimiento, de no viajar, no ir a la cancha, no practicar un deporte o una actividad social. Sobre todo quizá también porque tampoco vamos a asombrarnos de que haya mucha gente fantasma en lo patrimonial, gente que tiene un montón de bienes pero que no tiene nada a su nombre, con lo cual ese tipo de medidas son las que impulsan el cumplimiento de quien puede hacerlo. Si estamos hablando de gente que no accede al salario mínimo vital y móvil, ninguna de estas medidas es útil, obviamente. Estas medidas son para un universo donde hay posibilidades de cobro de alguna forma. No, la ley no va a dar remedio a lo que la sociedad no le dé remedio a sí misma. No, una ley no lo va a cambiar. Pero tampoco es la aspiración que yo tengo de una ley que salga, así que no es una crítica a eso. Pero seamos realistas, ¿para qué nos puede servir y para qué no nos puede servir? Hay mayor vigor al tratar las multas por incomparecencia, las multas por falta de pago, se endurecen llamativamente las multas, con lo cual eso puede impulsar el cumplimiento o tornarlo de cumplimiento imposible en algún caso, pero de alguna manera hay que sancionar, hay que moralizar el proceso
No se puede persistir en la pasividad frente a gente que escapa a una obligación tan básica como alimentar a sus hijos, como hacerse cargo de los hijos, como no mostrar ni siquiera el interés de cumplir o de ver cómo mañana van a desayunar o si van a desayunar sus hijos. Con lo cual, este rigor nos impulsa de otra manera, nos da más herramientas para mostrar que las medidas que dispongamos al respecto tienen un fundamento, persiguen un fin, y ese fin es adecuado. Tres cositas para terminar. Perdón por lo caótico de la exposición. Insisto en finalidades, en propósitos, en advertir que la justicia avanzó mucho, abrió muchos caminos, muchos nuevos senderos de tratamiento, de modalidades, de ajustes del proceso. Con lo cual, esta ley creo que es una plataforma que brinda herramientas para seguir abriendo caminos. Insisto en que esa apertura de caminos no nos tiene que frenar esta ley como un límite, al contrario, su finalidad, sus fines, sus propósitos son los que nos tienen que llenar de impulso para seguir buscando caminos, para seguir propiciando modificaciones, para que al cabo de un tiempo con nuevas decisiones salga otra ley que las recoja y las plasme de nuevo en una ley para uniformar criterios, para dar mayor herramientas a los que trabajamos de esto y sobre todo para mejor cuidado de los derechos y reconocimiento de derechos y efectividad de derechos de la infancia, de las mujeres que sufren violencia, de aquellas que tienen que luchar sin aporte de quien debe hacerlo, y por un Estado que apoye estas situaciones de una manera vigorosa. Así que celebro esta ley y les agradezco a todos por la atención que han tenido conmigo. Muchísimas gracias. Escuchamos entonces a Hugo Rondina, juez de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata. Le vamos a pasar ahora la palabra a Gabriel Hernán Cuadri. Él es camarista de la Cámara Civil y Comercial de Morón, es autor de numerosas obras. Hernán, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quedó por ahí de Juan Carlos una pregunta para Hugo. No sé si quiere contestarla antes. Mirá, Bien, a ver. ¿querés, Hugo, vos ir? Sí, no vi. En el chat de Juan Carlos, ¿querés que te la lea? No sé si Estoy abriendo el chat, pero... Dale, tranqui. Mientras yo voy poniendo el power, voy preparando a mano. Ah, bien. Juan Carlos. Acá dice, si querés te la leo, Hugo, está Dale, acá. sí, porque no la encuentro. Pregunta para el doctor si es factible respecto a notificaciones vía WhatsApp. Si bien escapo un poco al tema puntual de fondo, usted habló de la notificación por WhatsApp en procesos que son aún más urgentes que las cuestiones de alimentos. ¿Qué opina de las notificaciones por esa vía mediante celular oficial respecto a medidas cautelares en procesos de violencia intrafamiliar o de género a los denunciados, circunstancias de urgente notificación? Esto, en virtud de la notificación por comisaría, puede ser compleja por los lugares que hay que notificar o por, esperen que voy a bajar un poquito ahí, o porque no se encuentra el requerido. Estoy Carlos. completamente a favor de todas las notificaciones en procesos urgentes por cualquier vía. Hay que seguir abriendo caminos y ampliar los procesos y ampliar las modalidades. La notificación no puede seguir frustrándose porque alguien saca el número o no tiene número en la puerta, ni porque el barrio es peligroso. No puede ser un obstáculo. Un órgano del Estado como la justicia tiene que disponer la forma en que pueda, pero notificar lo que hay que notificar. Un agregado, doctor. Sería importante que la justicia penal tome esas notificaciones como válidas, porque lo que observamos muchas veces es que si la justicia penal no ve que está notificado personalmente el requerido, no lo considera notificado y no se puede avanzar con algún probable delito de desobediencia. Sí, tal cual. Gracias, muchísimas gracias al doctor Rondina. Ahora sí Hernán voy Cuadri, yo. entonces ahí compartimos pantalla. Sí. Bien. Bueno, yo traje un power y tengo luz, a diferencia de Hugo. Bueno, tengo poca luz acá en casa, pero traje un power y tengo luz.
Hay muchos temas por lo que fue pasando Hugo. Bueno, ya habíamos conversado y me había contado más o menos por dónde iba, así que quizás en mi Power tiene los artículos y los primeros, y un QR de los primeros fallos que sacamos, pero me gusta pasar sobre algunas cosas, incluso porque hace un ratito hicimos una actividad similar de manera presencial en la Asociación de Magistrados, donde yo trabajo, en el Departamento Judicial de Morón. Fue muy provechosa porque fueron surgiendo ideas, discusiones, debates, y algunos puntos de vista cambiamos. También me manché la camisa con una empanada, porque hemos comprado empanadas para comer, pero bueno, así somos en Morón, gente que no se nos puede invitar a ningún lado. Como primer artículo, voy a ir pasándolo los que habló Hugo, los pasos, si tengo algo para agregar. Si alguien tiene para aportar alguna cosa. También este primer artículo, incluso esto lo hablamos con Hugo la otra vez por teléfono, hoy lo volvimos a hablar, este artículo en la asociación. Y yo en primer momento pensé, la verdad que este artículo me sabe a poco, pero uno de los colegas moronenses me dice, bueno, te sabe a poco, pero esta baja de plazos para contestar es realmente interesante. Más que nada el de las oficinas públicas, y especialmente no tanto a la búsqueda de la sanción, sino más que nada a la búsqueda del reiteratorio. Y la verdad que no está tan mal, porque si vos mirás bajar de 20 a 7, está bueno, digamos. Yo lo pensé hoy con mi compañero y la verdad que digo, la verdad que tenés razón, Víctor. Lo tiró ahí, yo primero dije, la verdad que el artículo es poco, que tiene sus deficiencias, el artículo tiene algunas deficiencias y tiene un lugar que es complejo y que nos ha dado alguna complejidad en el departamento judicial nuestro, que es, este artículo se refiere a la prueba informativa. Pero no siempre las desobediencias vienen o la falta de cumplimiento vienen por el lado de la prueba informativa. Quizás uno de los talones de Aquiles que tenemos son los empleadores, la gente que no en el ámbito de la prueba, sino en el ámbito de cuestiones que tramitan y que se comunican vía oficio, porque nuestra única forma de hablarle a las entidades del exterior es el oficio, pero no son prueba informativa. ¿Y por qué marco esta diferencia que creo que es importante? Porque la multa por incumplimiento y la falta de contestación de oficio de la prueba informativa tiene como destinatario a la biblioteca, 35 inciso tercero, mientras que la multa por otro tipo de oficios incumplidos puede ir como 37 a 30 y demás, o incluso por lado de las sanciones al empleador y todo. Pero marco esta divergencia, marco esta diferencia porque la reforma se hizo solamente en el ámbito de la prueba informativa, pero hay muchos oficios que no son prueba informativa, ¿sí? Que no son prueba informativa. Con lo cual creo que estos plazos ni siquiera deberíamos atenernos tanto, podemos tomarlo por analogía, pero cuando yo estoy comunicando un oficio ordenando un embargo, no es en realidad un oficio de prueba informativa, entonces no es un pedido de informe, con lo cual pues, se corre un poco de esto. Una de las grandes novedades y de las grandes cuestiones caóticas, ahora les voy a tirar una idea y me dirán ustedes, es la consagración de los acuerdos no homologados como títulos ejecutivos. Si lo pensamos, el acuerdo homologado, ¿sí? Al cual le hemos reconocido fuerza de título ejecutorio, nos lleva a un proceso, ya sea de ejecución específica alimentaria o de ejecución de sentencia, si se quiere, por el artículo 498, pero siempre nos quedaba ahí dando vuelta el tema de los acuerdos no homologados, especialmente estos acuerdos en sedes administrativas, casas de justicia y en el ámbito de las defensorías. ¿Qué pasa con estos acuerdos? Bueno, se avanza por un lado poco explorado, que es el de los juicios ejecutivos. Y marcábamos recién acá el paréntesis. Juicios ejecutivos tramitando en el fuero de familia. Juicios ejecutivos tramitando en el fuero de familia. Habrá que avisarle a la receptoría, ojo que hay ejecutivos que pueden ir a familia. Digo, lo dejo ahí como problema flotando, surgió hoy, y la verdad que me parece que va a haber que avisarle. Sí, porque hasta ahora, donde ve juicio ejecutivo fuero civil. Juicio ejecutivo fuero. ¿Qué posibilidades tenés? Que tengas un acuerdo no homologado donde la firma estuviera certificada por escribano. Recién surgió, antes de que entremos, esto de un acuerdo hecho ante escribano. Y la suspicacia de empezamos a tomar, vieron que los escribanos a veces tratan de expandir un poco su campo de acción, es decir,
¿Haría falta patrocinio letrado? Yo creo que no. O sea, yo creo que en ningún momento, o para firmar un pagaré necesitas patrocinio letrado, creo que acá no necesitarías patrocinio letrado. Sí estos acuerdos, y lo hablábamos hoy en Morón, a veces me dejan un poco pensando, especialmente por las cuestiones de género, de niveles estructurales, posibles situaciones de violencia, donde lleguemos a estos acuerdos donde no tengamos muy en claro si la voluntad está o no viciada. Ahora voy a hablar del asesor, el asesor intervino también, termino el artículo 103, y una gran discusión que se armó de Morón sobre qué hacemos cuando intervenga el asesor. Bueno, acuerdo. ¿Qué nos trae el artículo 7? Bueno, si no fuera el caso del inciso 2, o sea, firma certificada o reconocida judicialmente, preparación de la vía ejecutiva, tenemos el acuerdo con firma certificada judicialmente, podrá ser juzgado de paz, incluyo acá defensorías por autoridad administrativa competente con intervención del obligado, incluyo algo más, no va a ser frecuente, pero quien me conoce un poquito más saben que yo vengo del palo más tecnológico. Si aparece un acuerdo con firma digital, que puede aparecer, y más que ahora tenemos firma digital remota, no necesitaría pasar por la preparación de la vía ejecutiva, porque tiene las presunciones de la ley de firma digital. No está contemplado, pero lo asimilo y creo que pasa. El segundo, que el acuerdo haya tenido principio de ejecución debidamente acreditado. Y acá se abre una nueva situación, ¿qué es esto? Un acuerdo, siempre el acuerdo tiene que estar instrumentado, porque el título, aún digital tiene que existir. Me pregunto qué pasaría con un acuerdo plasmado vía WhatsApp. Arreglamos la cuota en tanto y una contestación, bueno, arreglemos. Creo que es un acuerdo, creo que está plasmado, creo que es un documento electrónico, creo que nos puede traer muchos problemas, pero existiría. Entonces, ¿qué es esto del acuerdo que haya tenido principio de ejecución? Básicamente, hay un acuerdo y se empiezan a pagar las cuotas, ¿sí? Entonces, si yo traigo este acuerdo más constancia de transferencia de Mercado Pago que equivalgan a esta cuota, constancia de transferencias bancarias, recibos o cualquier cuestión que yo tenga y que acredite que este acuerdo empezó a cumplirse, no hace falta que sea más de un mes, con que haya un mes alcanza, ¿sí? Este principio de cumplimiento corrobora la existencia del acuerdo y nos eximiría de pasar por el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva. El procedimiento de preparación de la vía ejecutiva, para quizá quienes no vengan del palo civil, es un procedimiento que la ley contempla, la ley procesal contempla, para completar un título que por sí solo, o sea, que traería pareja de ejecución, pero por sí solo no la trae. Básicamente, en el caso del inciso segundo clásico, cuando uno venía con un instrumento privado con obligación líquida y exigible, siempre acuérdense que el título ejecutivo tiene que tener una obligación líquida y exigible, o sea, tiene que haber un monto expresado, ¿sí? O por lo menos fácilmente liquidable. No sé, pasará por mes el valor de, no sé, 500 kilos de pan, bueno, podría ser un monto liquidable, ¿sí? Pero tiene que haber un monto. Entonces, si el título no tuviera la firma, no tuviera firma certificada, no se diera ninguno de estos casos, tendrías que transitar por la preparación de la vía ejecutiva. Y el 524 destapa una olla o pone sobre la mesa un problema. En el caso de los convenios sin homologación judicial, se deberá dar vista al Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Cuál es una realidad que existe? Papá y mamá acordamos una cuota, esa cuota se empezó a pagar, pero el artículo 103 nos dice que en toda situación que involucre niños, niñas y adolescentes, debería intervenir el Ministerio Público. Entonces son estas cuestiones que quedan en la nebulosa en la que la cuota quizás se empiece a pagar, las partes arreglen de manera privada y nunca esto haya pasado por los ministerios públicos, no haya pasado nunca por una asesoría. Y quizá pasa toda una vida, o sea, quizá esta familia nunca tiene la necesidad de venir a tribunales porque se sigue pagando la cuota que se acordó. Esta es una realidad que existe. Quizás no es la más frecuente en nuestros tribunales y vemos que muchas cosas pasan por familia, pero no, hay gente que también se lleva bien y acuerda una cuota y pasa esa cuota y esa cuota nunca pasó por una asesoría. Está bien, no pasó, es otro problema, no hay problema de esta ley. Ahora sí hay problema de esta ley. Juicio ejecutivo. Acuerdo, viene la persona que quiere iniciar la ejecución de este acuerdo, vengo a iniciar la ejecución del acuerdo. Vista la asesoría como primer despacho. Pongamos que viene con firma certificada. No tenés que preparar por la vía ejecutiva. O pongamos que viene con las constancias de pago. Contraer la constancia de pago yo creo que alcanza para tener
tener por conformado el título ejecutivo. A partir de ahí, ¿qué haces? Dictás la providencia del artículo 521, 523 y subsiguiente, o sea, intimás de pago, citación de remate como si fuera un juicio ejecutivo. Podrá venir después el ejecutado y decir inhabilidad de título por la razón que fuera, siempre desconociendo la existencia de la deuda. Pasa a tramitar como un juicio ejecutivo común. Antes de entrar decíamos, ¿quién se le puede ocurrir por ir por el lado del juicio ejecutivo? No es tan rápido el juicio ejecutivo y no es tan rápido el juicio ejecutivo. Pero tampoco sé si no es tan rápido el juicio ejecutivo, quizás es una opción. Te salteas la etapa de necesidad de homologación del acuerdo, pero saltearse la etapa de homologación del acuerdo te trae este problema de la asesoría. ¿Qué pasa? La asesoría puede venir, convalidar y puede decir, sí, está bien, dele adelante. ¿Y qué pasa si la asesoría dice, no, no, este monto que acordaron considero que es insuficiente? ¿A dónde va con este acuerdo? ¿Lo anulás? ¿Transformás el ejecutivo en un proceso de alimentos? ¿Dejás que una parte vaya por ejecutivo y alguien tiene que iniciar otro proceso de alimento? ¿El asesor tendrá que iniciar otro proceso de alimento? No sé si alguien tiene una respuesta para esto. Nosotros estuvimos discutiendo media hora y cuando ya se había puesto violenta la discusión, decidimos dejarla para otro momento. Pero la asesora se plantó muy fuerte y dijo, yo no voy a tolerar si viene una cuota acordada muy baja, no la voy a dejar pasar. Quizás no la deje pasar. Por otro lado, el asesor, cuando venís con este acuerdo, ¿qué elementos tiene para considerar que la cuota es baja? Tercer punto, si llega este acuerdo no homologado, viene a la asesoría y está muy por debajo de la canasta de crianza, ¿el asesor qué debería hacer? ¿Meme del monito mirando para otro lado? ¿O decir, no, está muy por debajo de la canasta de crianza? Tráigame más elementos de convicción para entender que esto es más o menos razonable dentro de las posibilidades que manejamos. Los acuerdos en defensoría, como me decían los chicos y las chicas de defensoría, dicen, hay veces que los montos son bajísimos, agarrate, si te vi un ejecutivo con eso, agarrate porque son bajísimos. Y el asesor decía, yo a lo mejor digo que no. Ahora, el problema, quizá ayúdeme a pensarlo quien venga del palo civil. ¿Qué pasa con ese título ejecutivo cuando el asesor dice que no? ¿Qué hay que iniciar un alimentos? ¿Seguirá y habrá que iniciar un alimento aparte? La verdad, gente, no lo sé. Está buenísimo incluir esto en la norma, pero quizás no nos damos cuenta qué hacer después. Es una norma nueva, novedosa, no la conocemos en la práctica, pero sí me trae y me pone arriba de la mesa este problema de los acuerdos privados, sin la asesoría, que vienen a querer cumplirse judicialmente sin el previo paso por la homologación, porque en el paso por la homologación el asesor podía decir, no, para un cachito no homologue, vamos a un juicio de alimentos. Ahora, si la mamá conviviente o el papá conviviente, quien venga a pedir por ese nene o por esa nena, no quiere iniciar el juicio de alimentos, ¿qué hace? ¿Va a ser asesor? ¿Vamos a abogado de niño? La verdad, no sé si alguien tiene una respuesta para esto. Si alguien tiene, ábranse el micrófono, pónganlo en el chat y díganme porque a mí me dejó perplejo. La verdad, a mí me dejó perplejo. A ver, quizá convenga convocar una audiencia conciliatoria, 36 o cuarto, acuerdo firma certificado por secretario del Juego de Paz. Sí, eso va, sin duda, Guillermina. Quizás una audiencia. Es una, sí, llamamos una audiencia, pero ya deja de ser un juicio ejecutivo. Ya deja de ser un juicio ejecutivo y entras a esto que la ley trata de combatir cuando decir la etapa previa que sea opcional. Establezcamos un procedimiento. El asesor dice, no quiero que se homologue. No quiero ni siquiera que se homologue, porque tampoco estamos hablando de homologación. No quiero que este juicio ejecutivo vaya adelante. Pero por otra parte, quizás llevar el juicio ejecutivo adelante y pensar en esa porción. No sé. Oscar, abrite el micrófono y, por favor, tráeme una respuesta. No, a esto es peor de lo que a mí me pasó de un dictamen del asesor donde se presentan las dos partes, la madre que no le puede cobrar el alimento al padre y hace un acuerdo con la abuela. Claro, la abuela tiene una jubilación. Entonces, el acuerdo es muy poco, pero lo presentan para la homologación. El asesor me pone, hace el primer dictamen que no se puede homologar el expediente. El acuerdo no se puede porque ella no puede, él está en representación del menor y la madre no puede renunciar a reclamarle al progenitor eh, arreglando con la abuela. Entonces Es tuve que, verdad. bueno, está bien, tiene razón, cito a la madre, les pongo esto, la madre ratifica, o sea, viene en el acta, dice que ratifica el convenio y que es la única manera que tiene de cobrar algo, porque
el progenitor no paga nada. Entonces, ya sé que es poco, ya sé que la jubilación que tiene es poca, lo que me va a pagar es poco, pero por el momento es lo único que tengo. O sea, es imposible cobrarle al padre. Sí, pero Eh, ahí, ahí lo que puede hacer es homologar por la abuela y seguirlo por el padre, y que después se determine la cuota que se tenga que determinar. En bueno, todo caso, eso la parte que en la el abuela pagó acta, se traerá de lo que le fijes al padre. claro, está bien, pero el padre está fijado, ya tiene sentencia de hace un montón, era una cuota del salario mínimo, un porcentaje, qué sé yo, pero está registrado en deudores morosos y todo. Eh, Y no se homologó, bueno, ahora cambiamos, tenemos juez titular, digamos, teníamos juez subrogante, y hicimos una homologación ni, porque yo lo quería homologar para que me lo apelara, para ver si el asesor me lo apelaba y la Cámara a ver qué me decía. sí. Pero tuve que hacerle manifestar a la madre que no significaba de ninguna manera renunciar, porque Desobligar ella al no padre, puede. claro. Claro, ella no renuncia porque No, si no es algo desobligar. irrenunciable, si no son alimentos para ella. Pero dice, es la única Conseguís a alguien a manera que quien tengo. cobrarle. Claro, Claro. dice, aunque sea por cobrar un poquito de cuota. En realidad, Y ni siquiera te digo, Oscar, eso sería una especie, entre comillas, de acuerdo de pago. Yo ni lo tomaría como sí, transacción. Es un acuerdo de pago, o sea, ya hay una sentencia, hay un deudor, claro. yo viene y paga una parte, yo qué sé. Pero bueno, ese tipo de cuestiones Por se otra parte, está muy bueno que el asesor hoy tenga otra participación a la que tenía antes. No, O sea, obvio que porque sí, es una obvio. ayuda para nosotros, un montón. Obvio, 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 Es- eso nadie te lo discute. Lo que pasa es que hay que ver, bueno, cómo ¿Cómo lo va. compatibiliza con la realidad? Ese es el tema, Ah, porque con la como realidad, lo que decían, decía Hugo, en la bueno. canasta de crianza sí, está bien, son 400.000, pero el tipo no llega a ganar 200. Sí. Ya sea que está bien, que negre, que esté monotributista, lo que sea, que gane más, pero no hay forma de probarlo tampoco. Bueno, pero Entonces, pará, sí, pará, ahí tenés dos situaciones, Oscar. Si gana más, bueno, claro, no sé mucho de tema, pero si gana más, bueno, te pondré la cuota que te tengo que poner y quedarás siendo deudor por el resto de tu vida. En algún momento claro, esto se va a picar. El tema es si gana menos, lo que decía Hugo, la ley no puede cambiar la claro. cantidad, o sea, No, es que en la sí, realidad es gana menos. Y yo claro, tengo que ganar menos. Entonces, a veces cuando viene, digo, sí, es muy lindo la de la canasta de crianza en un país ideal, donde todos ganamos, si un salario mínimo es menor, sí, una obvio, persona si tiene que mantener 3 hijos y gana un salario mínimo, obviamente el canasta de obviamente, crianza no va a llegar ni al 10%. obvio, 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 Eh, obvio. Che, seguimos. Perdón, Gracias, Hugo. Sí, ¿alguien se dijo me algo? ocurre, sí, Alejandra, ¿cómo yo que estás? no soy Alejandra Arenas, pero terminé con el nombre de mi hija, no sé por qué, ¿qué habré hecho? Mi nombre es Elida Cirelli, soy la jueza de Arenales. En esta pregunta de qué pasaría frente a una ejecución si el asesor dijera que no, se me ocurre que se podría dividir la cuestión, porque si estamos hablando de una ejecución, se supone que es por alimentos ya transcurridos. Yo le haría lugar igual a la ejecución, más allá de que después se discuta a futuro el alimento, en todo caso, porque estamos hablando de un pasado ahí. En todo Sí. caso, no podrá uno decir que si después le embarga para cuotas a venir, se pueda considerar como el alimento completo si el asesor no lo quiere. Pero si el asesor dice que esa cuota no es adecuada, pero ya transcurrió. Fue un acuerdo porque si se está ejecutando son por tiempo anterior. Entonces, ¿por qué no hacerle lugar a algo que ya pasó? ¿Qué cambiaría lo que dice el asesor sobre el Sí, pasado? es verdad, tenés razón, porque ahí quedaría o la acción de reembolso o sí, quedan esos Claro, alimentos que también quedan en el porque, aire, ¿no? Los alimentos no reclamados de. porque el Sí, tenés asesor, razón, es verdad, es buena. porque vos o sea, lo que el asesor va a plantear es de ahí para Sí. adelante, porque de ahí para atrás ya es tiempo transcurrido y es una deuda a la que accedió la persona que firmó. Entonces yo le haría lugar, más allá de lo que diga el asesor, en todo caso diría, bueno, para el alimento futuro, si no conforma el asesor y eventualmente se considera que se tiene que complementar o arreglar, se hará un incidente de modificación. Pero yo a la ejecución le haría lugar porque me parece que es por un tiempo pasado que la opinión del asesor no modifica lo que ya pasó, modifica lo que está para venir. Ahora que vos traes este tema, Alejandra, y seguimos tirando de la piola, pará, porque ahora Acordate que yo me estoy dando no cuenta. soy Elida Pará, Cirelli, lo pará. que pasa es que acordate que
No, pero pará, que hay algo que ella dice que tiene razón y que no sé si nos demos cuenta. Es una ejecución que vas a tener que Para, ampliar siempre. Es una ejecución que vas a tener que se ampliar te corta, siempre. O perdón. sea, nunca vas a tener, no vas a tener una sentencia de condena de pagos a futuro, sino que es una ejecución que vas a tener que ir ampliando Ujú. siempre. O sea, mirá, la verdad que no lo había pensado de ahí. Pero claro, la ejecución es para atrás, pero nunca va a ser condenado a pagar para adelante. La vas a tener que ir ampliando siempre por lo que pasó para atrás. Es verdad es verdad lo que Está decís. bien, Sí. por eso digo, y en todo caso, de acuerdo a la modificación, lo podrás tomar como un pago a cuenta. Pero yo no Sí. impediría, este, no impediría el proceso, porque si no es como ir, me parece que sería una cosa loca, sobre todo como hemos dicho, como dice el doctor Sarnaz, y seguramente van a decir la mayoría de los magistrados, la verdad que la realidad es que nos toca vivir, nosotros más que jueces tendríamos que ser ministro de Desarrollo Social, porque hay realidades que son imposibles de cambiar con la No, lo que ley, dijo Hugo, no, se para nada, cambian desde otro obvio. lugar, Obvio, pero o está. de Desarrollo Social o de Economía, te diría, ojalá me dieran el Ministerio de Economía, pero la verdad que No, bueno. no, es No, pero imposible, está nosotros buena la tenemos que lidiar observación. con unas realidades. Me dejaste pensando en eso Bueno, claro, esto siempre por el lo mundo. menos creo que tenemos que ser creativos y a veces arriesgarnos a contradecir un poco, y que Dios me perdone, ¿no? Lo que dice el legislador, pero porque me parece que cuando se sientan, ¿ves? No se sientan a pensar en todo lo complejo de todas las realidades. Y lo que Entonces pasa, después te Alejandro, encontrás con, que es sistémico, ¿viste? O sea, es todo un sistema. Entonces, vos consagrar el acuerdo no homologado como título ejecutivo está buenísimo, pero cuando lo entras a mirar en un funcionamiento global, hay cositas que te empiezan a crujir. Entonces, esto que estamos diciendo, bueno, se amplía, no se claro, amplía, mirando para atrás, ¿qué pasa si el asesor dice que no? O sea, está buenísimo decir que el asesor intervenga, pero decir, ¿y qué hacemos si el asesor dice que no? O si el asesor plantea algo. Entonces, bueno, están buenos estos primeros momentos para ir pensando antes que se nos plantee el problema, decir, bueno, por lo menos ya lo tenemos digerido. Cuando se plantee, ¿para dónde vamos a salir? Tenemos estas opciones. Me parece que esto enriquece un montón el debate y el pensar en normas que, bueno, son grises a veces, ¿no? tal cual. En Gracias. esta de la cuestión ejecutiva me parece que es demasiado gris para mi gusto. Sí, es gris, es gris. Hernán, Sí, hola, Ornella, ¿cómo te va? Cornela, ¿cómo andás, che? ¿Cómo va? Bien. La que va a decir que no los acuerdo, mirá. La que va a decir que no No, los acuerdo. lo que estaba pensando es en esto que planteaba, que también me quedé pensando a propósito de lo que contaba Hugo al principio, ¿no? Cómo pensamos las reformas y cómo las hacemos jugar al interior del Poder Judicial cuando están hechas desde afuera del Poder Judicial, ¿no? Esto de que por ahí muchas veces parten desde una muy buena lógica, pensando en funcionalidades que cuando se implementan encuentran un montón de complicaciones que no fueron tenidas en cuenta porque no están adentro del Poder Judicial, o que lo ven desde un sesgo que constituye un lugar propio de esa función que les está tocando cumplir. Y entonces pensaba, ¿no? Desde el proceso civil, o quienes hemos trabajado el proceso civil patrimonial, ¿no? Y la lógica del proceso ejecutivo pensado para lo crediticio, trasladada a esta función. Está buenísimo, de hecho, en el derecho comparado hay un montón de utilizaciones de este tipo de estructuras para créditos sensibles, incluso en estructuras monitorias, como tiene también el anteproyecto. Y digo, como decía la colega recién, ¿por qué te vas a oponer desde la asesoría a ejecutar en la parte que está convenida, ¿no? Una parte de ese crédito, si podés avanzar con la vía ejecutiva sin perjuicio de, como si fuera una ejecución parcial, cuando recurrimos una Claro, suma dineraria y por lo que está convenido ejecutamos y por lo que está recurrido después seguimos discutiendo. Entonces digo, a los claro. fines de la celeridad y de la tutela efectiva de ese crédito convenido, no me voy a oponer a la ejecución, a la acción ejecutiva tendiente a obtener lo que ya está acordado, y en todo caso discuto el resto como si fuera una ejecución parcial. O sea, eso también es una opción como para, pero digamos, la lógica sería la misma que la que haces ahora. Eventualmente podés oponerte a homologar un acuerdo, pero prestás conformidad para la ejecución en tanto está pactado hasta ahí.
Claro, oponerte a lo cancelatorio del pago, que podría ser, claro, quizás es desde la quizás perspectiva sea de la una- ejecución parcial, es una, digo, pensando, Claro. digo, tratando de articular qué es lo mejor para la persona que yo tengo que, de algún modo, proteger en términos de crédito alimentario. Sí, es que es eso, pensarle soluciones a esto. Decir, bueno, uno de los fantasmas que quedó, una de las ideas que quedó, es decir, bueno, me opongo a que sea cancelatorio. Digo, yo, el alimentante, bueno, con esto no te voy a tener todo por satisfecho, pero bueno, por lo menos hasta acá dejo que siga adelante. Parecería muy razonable decir, no lo citen para que pague, para que vamos a ver si hacemos un juicio de nuevo alimento, digamos. ¿Qué me voy a poner una ejecución que es más rápida que cualquier otra discusión? No, sigamos adelante con lo ejecutivo y eventualmente discuto paralelamente el resto. Excelente, sí, me parece una salida súper interesante. Gracias por aportarme, No, me de gusta. nada. Me acomoda un poco el mapa de esta idea. Bueno, después, modalidad de la ejecución, se repite un poco lo anterior. Esto tiene que ver con cómo después vamos por el cumplimiento de la sentencia, que ese acuerdo nunca se va a homologar, solo ejecutar. Silvina, claro, sí, no, el acuerdo nunca se va a homologar, se va a ejecutar, pero sí uno puede ir hacia él, sí que se ejecute, pero bueno, no va a ser cancelatorio totalmente los pagos, vayamos viendo, o incluso a futuro, qué pasa con las siguientes cuotas. Ya en el proceso mismo de alimentos, bueno, de esto habló más extensamente Hugo, que no tengo demasiado para agregar, solo que a mi modo de ver el inciso 2 es denuncia y no es acreditación. La acreditación juega con las reglas del artículo 710, quien está en mejor situación de acreditar. Quizás algún agregado ahí me hubiera gustado más, no para quienes llevan buenas prácticas, sino para quienes no llevan. Eso a veces lo hablamos, ¿no? Es decir, a veces la ley te dice algo obvio, pero pensá que no todos piensan como vos. O sea, a veces que la ley te lo diga es un montón. ¿Por qué? Porque en definitiva hay que pensarla también para quien no va a hacer o no va a ir por el camino que piensa, el que piensa correctamente. No, actor tiene que acreditar cuánto gana el alimentante. No, me parece que esto es al revés, el Código Civil Comercial me dice otra cosa. Bueno, con la prueba indiciaria se viene trabajando un montón. También la práctica me dice en el día a día que generalmente es muy poca la prueba que encontramos adentro de los procesos. No sé cómo será en su departamento judicial, en el nuestro es generalmente alguno recibe sueldo, uno o dos testigos y contentate con eso, no encuentro mucho más que eso. Y lo que dice Hugo, muchas veces gente que viene al proceso y nunca termina de explicar, como nos pasó la otra vez con este muchacho del fallo que dio vuelta por ahí, el de las capturas de pantalla, que decía que no podía, y después lo pescamos con sus historias de Instagram o de Facebook, dándose toda una vuelta por Europa, y donde nosotros le decíamos, mire, si usted tan pobre es, no explica cómo se dio esta flor de vuelta por Europa. Entonces, bueno, pensar un poco esas situaciones y también pensar en los deberes y de colaboración y demás tan importantes en estos procesos. Del tema de las notificaciones, habló Hugo, no tengo más que adherir. Sé que esto puede ser complejo y complicar la situación de quien le toca desempeñarse en el ámbito de los juzgados, porque es sumarte un montón de cosas, es complicaciones. La práctica también me indica que durante la época de pandemia, el tiempo que vino después, aún no estando receptada legalmente, los planteos de nulidad de notificación por WhatsApp han sido muy pocos. Y quien ha sido astuto y sagaz frente a alguien que le ha venido con un planteo de nulidad de notificación por WhatsApp, y si no avanzó demasiado el proceso, le puede dar una palmadita en la espalda. Bueno, vení a ver qué es lo que tenés para decir. Lo que a mí me interesa es haberte traído el proceso. En definitiva, a mí lo que me interesa es que vengas al proceso. Después, si te tengo que dar el plazo de 5 días de vuelta, te lo voy a dar. Si total, mucha prueba no puede ser. Salvo que, bueno, me retrotraigas todo el juicio. Bueno, ahí lo podemos mirar. Pero realmente los que hemos tenido nosotros los hemos rechazado, los que he visto también, vi algunos de la Cámara de San Martín en un divorcio, pero después no he visto gran cantidad de nulidades. Y lo que justifica estos medios alternativos, creo que me parece que eso tenemos que tomarlo, es que nosotros pensamos al proceso civil, en general no está tan concebido para personas que tienen una ligazón, una historia en común y muchas cosas en común. Digo, tenés un juicio de cumplimiento de contrato, una mala praxis, digamos,
tenés algunos datos del demandado, pero no tanto. En el proceso de familia, digo, ¿por qué funciona tanto la notificación? Porque tienen contacto, porque tienen hijos e hijas en común, porque tienen una vida en común, porque se conocen, porque saben dónde viven, porque saben cuáles son sus números de teléfono, y quizás decían, entonces hay otras formas, hay otras formas. Incluso creativas, había uno que andaba por ahí que había notificado por Mercado Libre, mandó una caja con la notificación, algunas cosas raras que se han hecho. Entonces, pensar la adaptación al proceso, en algún momento hay que adaptar el proceso a los tiempos que corren y no terminarlo, adaptar a los tiempos que corren, y realmente los tiempos que corren son tiempos muy ciberespacio, digamos, es más fácil encontrarnos en el ciberespacio que venirnos a buscar a nuestras propias casas muchas veces, y lugares complejos y tiempos complejos, las notificaciones en el exterior, digamos. Creo que en algún momento este tema nos sigue incomodando. Los procesos se modernizaron en muchos ámbitos y en otros les sigue faltando. Entonces, creo que esta idea de incorporar novedad está buena. Hay que ver cómo termina funcionando, hay que ver qué termina pasando. Y ojo, porque hago un pequeño agregado. Las plataformas de mensajería instantánea no hay que pensar solamente WhatsApp. Hay que pensar también redes sociales. Y muchas veces redes sociales verificadas. Ojo, redes sociales con tilde. También me vas a decir, el tilde ahora se paga y todo, pero pensar en Messenger, pensar en todas las plataformas que te permiten notificación, no pensar solamente WhatsApp. ¿Sí? Eso a lo mejor es un pequeño aporte que puedo hacer. En materia de alimentos provisorios, la obligación de fijarlos en el primer auto, siempre que sean solicitados, bien marcaba Hugo, esto se sigue, no se avanzó hacia un sistema, o por lo menos no se lo dijo tan claro. ¿Podrían fijarse alimentos provisorios de oficio, aunque no se lo hubiera solicitado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, me animo a decir que sí. Porque el salvo que sean solicitados con posterioridad, está bien, es verdad. Si me lo piden después, bueno, lo voy a fijar después. No tendría este deber de fijarlo, pero podría fijarlo al principio, ¿no? La multa del artículo 637 es interesante para el caso de incumplimiento. Creo que esto juega aún para incumplimientos anteriores a la vigencia de la norma. O sea, si hay algunos provisorios que se están debiendo y hoy se siguen debiendo, creo que no habría inconveniente en establecer esta multa. También sabemos que estas eran dos leyes que iban juntas y la del registro de deudores alimentarios todavía no se modificó, entonces a veces alguna cosa queda crujiente. Esto se marcaba en algún trabajo que he leído, lo publicado en la página de la ley. Las medidas razonables que garanticen la efectividad de la ejecución de lo resuelto. Bueno, yo les dejo por ahí una resolución nuestra donde marcamos esto, ¿no? La importancia de la efectividad, y hoy lo hablábamos en Morón, también la importancia de protegernos a nosotros mismos como sistema, ¿no? O sea, si yo tengo en mi juzgado un proceso que tengo que estar dando 20.000 millones de vueltas para encontrar y que el deudor venga a pagar, además de generarle un gran problema a este nena, a esta nena y a esta mamá o a quien le toque convivir, me está generando un problema a mí como órgano judicial, ¿no? Que más actuaciones, más y demás. Entonces, por eso nosotros a veces en Morón somos bastante duros y bastante intensos con algunas cosas, con los que sabemos que pueden pagar, obviamente. Si vos sabés que alguien no está en condiciones, pero que realmente no está en condiciones, no que no le está poniendo ganas, que no está en condiciones, bueno, con esa persona, en definitiva, lo que más tendrías que hacer es tratar de ayudarlo, ayudarla y no sancionarlo. Pero cuando sabemos que la gente puede pagar, bueno, somos bastante duros. O por lo menos tratamos de serlo y no nos tiembla el pulso. Entonces, por eso celebro todo este tipo de iniciativas, que en realidad ya estaban subyacentes en el Código Civil y Comercial. La multa con intereses, la multa con una franja grande ahí entre 10 y 200, es una franja. ¿Cómo la gradúas? O sea, ¿por qué 200 o por qué 10? Ahí hay un asunto, ¿no? Digamos, por el tenor del incumplimiento, pero bueno, en definitiva, fíjate la audiencia. Digo, habría que ver las circunstancias de cada caso. Y cómo fundamentamos el por qué una y por qué no la otra, ¿no? En materia de sentencia, bueno, Hugo ya habló bastante del tema de índice de crianza. Marco algo que nos ha pasado a nosotros hace un tiempo, planteos que hemos tenido en el sentido de decir, bueno, no tengo que pagar los alimentos atrasados desde la etapa previa,
Si no, porque el Código Civil me habla desde la interposición de la demanda. Bueno, en realidad esto creo que ya lo tenía hasta resuelto la Corte, diciendo, bueno, son desde que iniciaste la etapa previa. La etapa previa es un paso necesario para iniciar la demanda, entonces se retrotrae hasta allá. Pero esto lo tuvimos planteado nosotros, lo hemos tenido planteado. Así que me parece interesante esto de la mención de la etapa previa como hito temporal para el arranque de los alimentos atrasados. Acá, hoy lo estuvimos hablando, no sé si ustedes lo compartirán esto. A mí me parece que acá hay una diferencia en cuanto a la práctica que nosotros veníamos adoptando hasta el momento, porque nosotros lo que veníamos haciendo hasta el momento es la fijación de cuotas suplementarias, o sea, modalizamos la deuda de manera automática. Y ahora esto es claro, es una cuota. Una cuota. La duda que se presentó de Morón es, al dictar sentencia, ¿tengo que hacer la liquidación? Parecería que no, porque en realidad juega muchas cosas. ¿Qué se va a poner el juez o la jueza a hacer de oficio la liquidación? Creo que esto podría... A ver, la podés hacer la liquidación, pero tenés todos los recibos de sueldo para calcular los porcentajes, tenés todos los elementos necesarios y te va a recargar esto de tarea también. Entonces, habrá que analizar bien cómo se trabaja con esto. Lo que sí me queda claro es que la modalización, o sea, la separación en partes, no es automática y funciona a pedido de parte. Oscar, Digo, si nos cargamos todos nosotros, los sí, ya abogados sé. prácticamente no trabajan más. Yo esa Eh, parte, yo creo que eso lo tienen que liquidar y presentar la liquidación los abogados y ejecutar todo lo que sea para atrás. En muchos casos no lo hacen ellos mismos, porque empiezan a cobrar, tienen la provisoria, después siguen la definitiva. Aunque uno la fije, yo últimamente no tengo ningún caso que me hagan una liquidación de alimentos atrasados eh, desde el inicio del proceso, digamos, hasta la fecha de la sentencia, por la suma de vengada en diferencia. sí, y queda latente una Pero, cuestión de si eso va a intereses también. No sé ustedes cómo lo claro, están pero viendo, porque ahí hay una si uno, discusión linda de si pagaste los provisorios y tenés que pagar los intereses por la diferencia, o si no había mora. bueno, Es yo interesante. tengo, en ese caso yo tuve acá en la Cámara de Mercedes, pero es un caso propio, en el juicio de alimentos mío, cuando fue desde la fijación de los provisorios hasta los definitivos. No le permitió la Cámara, inclusive confirmó, la jueza no aplicó intereses porque no es culpa de la parte, no hay incumplimiento de la parte, sino que fue demora del juzgado en dictar una cuota provisoria y la cuota definitiva. Nosotros lo hemos Con lo resuelto, cual, nosotros no ese hemos resuelto eso, monto, sí. eso fue, digamos, cuota pura. En Nosotros los hemos resuelto eso. montos que yo, desde que fijaron la cuota provisoria antes, ahí sí que la ejecución fue por esos montos, con intereses, compensatorios. Claro, cuando vos no pagaste, no pagaste, pero ahora Claro, si el pero demandado pagó lo que estaba fijado en concepto de provisorio, en tiempo y forma, no fue recurrido y demás, cargarle después. claro, Si usted fue moroso en pagar una cuota que yo estoy fijando retroactivamente, bueno, me parece mucho. No estoy muy de acuerdo. No sé si lo pensarán distinto. Pero bueno, esto no te lo termina de clarificar, tampoco te lo tiene que clarificar el Código Procesal, en definitiva es algo no. de derecho de fondo, pero bueno, es Pero, una pero cuestión. entiendo que habría que dejarle un poco a los profesionales que No, actúan no, de la... yo pienso lo mismo, que la jueza o el juez tenga que hacer la liquidación. Pero aparte a veces Sí. no tenés los elementos de juicio necesarios para hacer una liquidación y ver. Entonces, bueno, que practica una liquidación de lo atrasado y se terminará viendo qué pasa con esta cuota. Después, el 645, cumplimiento de la sentencia, inscripción al registro de deudores alimentarios morosos. Digo, esto todavía falta la aprobación de la otra ley que caminaban estas más o menos parejas. Queda una parte ahí, informar para sustitución o embargo de los organismos otorgantes de prestaciones asistenciales, cualquiera sea su modalidad, y a su vez adoptar cualquier otra medida restrictiva. Esto no me termina de quedar muy claro. A veces, no sé si les ha pasado que se discute en el proceso el pago de las asignaciones universales o las cuestiones similares. Yo estoy seguro, no es que creo, estoy seguro, eso no integra la cuota alimentaria. Yo creo que esto lo que se refiere es a la posibilidad de embargar o trabar alguna medida sobre prestaciones que tenga que cobrar el alimentante por propio derecho, no sé, un subsidio, lo que tengas, bueno, ahí la posibilidad de ir sobre eso, pero tengo más que claro que la AUH o lo que cobren, lo que se cobre por extranjero o por extranjera, no entra dentro del juicio de alimentos, aunque sí en el alimento vos podés tomar como
acción donde lo estás tramitando, y aunque te salgas un poco de su objeto, las medidas necesarias para que efectivamente, porque esto es una cuestión, por lo menos acá en el conurbano, que se discute muchísimo, ¿no? Que se quedó porque sigue cobrando la asignación, es una cuestión que realmente, y aparte altera a las personas que quizás el nene o la nena no está ya conviviendo con la mamá o el papá o con quien sea, y la otra sigue cobrando la asignación que le correspondería a este nene o esta nena. Creo que del alimento se puede decir, pero es totalmente ajeno, o se puede definir, pero es totalmente ajeno a la cuota. Artículo sobre divorcio. Y después algunas precisiones relativas a el incidente a los incidentes de modificación. En cuanto al aumento, corre también el tema de la etapa previa, habla también de la imposición de costas, porque a veces también, bueno, el demandado puede decir, bueno, yo venía pagando la cuota que me habían fijado, ahora vos viniste con aumento, bueno, yo no di lugar a la reclamación. El artículo es claro, las costas las paga la parte demandada. Y después, para el caso de disminución, cesación o coparticipación, se introduce la cuestión de la retroactividad, o sea, se tiene el efecto retroactivo para las cuotas devengadas y que no hubieran sido percibidas, salvo que esta falta de percepción se debiera a maniobras dolosas o de alguna manera dilatoria del alimentante. O sea, queda esto. Y lo último, con esto voy cerrando, esta cuestión en los distintos departamentos judiciales, esto lo hablábamos mucho con el doctor Heredia, es decir, bueno, he ido, dicen, en un departamento judicial van con etapa previa, en otro departamento judicial no va por etapa previa, en un departamento judicial se inicia la demanda y tramite directamente. Entonces, eso dio lugar a distintas prácticas. En Morón no tramitaban con etapa previa los procesos de alimentos, pero bueno, se trata de uniformar y se establece que la parte actora puede intentar la etapa previa, lo cual tácitamente se va a considerar así si viene con el formulario de inicio y sin la demanda, o directamente radicar la demanda e ir a una tramitación de alimentos directa, donde vas a tener audiencias y vas a tener audiencias donde vas a tener la posibilidad de conciliar, con lo cual la existencia de etapa previa se vería un poco, o pasaría un poco a segundo lugar o a segundo plano en base a esto. Dejo acá, después si quieren les paso el link, acá están los 3 fallos, la verdad que no dicen nada más de lo que lo que veníamos un poco haciendo. En ninguno de ellos hay una solución ultra novedosa, simplemente que hablamos de la aplicación inmediata de la ley. En alguno hablamos de la aplicación en clave de efectividad y demás, en el que decidimos retirar como primera medida el registro de conducir al alimentante, sin perjuicio de las medidas que vengan después. Ayer miré en la MEB, entregó el registro y sigue sin pagar, y ahora encima nos echa la culpa de que puede que gana menos porque nosotros le sacamos el registro. Bueno, hay gente que es incurable. Pero bueno, nos damos un ratito, si te parece, Claudia, si les parece. También hubo algunas preguntas, algunas reflexiones, o a lo que surja. Yo ahora el Power igual, la verdad que no suma mucho. Les dejo si quieren el link, por si quieren ver los fallos o algo de eso. El Power son los artículos de la ley, casi un insulto de cárcel. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna reflexión o algo que no esté tan de acuerdo o algo que quieran decir. Vamos a... lo Hernán, tomo de- primero, muchísimas gracias. Y sí, ya, a ver, ¿hay algún comentario en el chat o alguna mano levantada? Vamos a ver eso. Esto ya, a ver, lo de la homologación del acuerdo ya se dijo a viva voz. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo quería hacer un agregado nada más. Hugo, sí. Respecto de lo de la etapa previa, que a mí se me fue, y comparto lo que decía Gabriel, pero quisiera buscarle el sentido a la disparidad de intervenciones o de resoluciones que indicaban la intervención de los consejeros o no. Yo hacía referencia, parece que me quejo de todo, pero a las vacantes, a la falta de herramientas, y a veces la etapa previa era más veloz que el proceso en sí. Donde tenemos juzgados vacantes, jueces que subrogan, que no pueden tomar audiencias presenciales porque están en esa situación, el consejero podía absorberlo con mayor agilidad. Esa era una de las decisiones o de los motivos en que se fundaba la intervención de etapa previa en muchos casos. Después habrá otros equivocados, pero digo, esa es una decisión, y muchas de las decisiones que se adoptan en lo diario
obedecen al mejor aprovechamiento de las herramientas que se disponen, digamos, pero de operativas del juzgado. La agenda de un juez que tiene cargada, porque si hablamos de las preliminares, de las audiencias del 35 en la salud mental, las escuchas de niños, las vistas de causa, empezás a sumar, a veces esa agenda es más complicada que la del consejero, con lo cual o el juez empieza por no cumplir la obligación de estar presente en las audiencias de ese tipo, o bien agilizar a través de la etapa previa, que es una manera. De todas formas, ahora está claro que es optativo, pero entiendo que el razonamiento venía por ese lado, y por eso yo me quejaba de algunas leyes que a veces hacen presión sobre algo que no puede resistirla. También, sí. Parece que no hay pregunta, Hugo. O fuimos muy claros o no fuimos nada claros, no sé, o fue muy oscuro, pero. Hay muchos agradecimientos, agradecen la claridad, agradecen haber podido pensar en conjunto, pero no hay preguntas, así que sí, asumo que fueron muy claros. Bueno, O pensando buenísimo. todos, o ambas cosas. Buenísimo entonces, che, buenísimo. Bueno, Mauro, ¿no estás por ahí? Acá estoy. Ahí alguien ¿Te paso la refería si palabra? se había hablado sobre la posibilidad en los juzgados de paz con competencia amplia de iniciar el proceso de alimentos en el juzgado de paz o en el juzgado de familia de la cabecera. No lo han hablado, pero está clara la posibilidad de optar por parte del abogado o del justiciable de acudir al juzgado de paz con competencia en su domicilio, que tenga competencia amplia, o al juzgado de familia, ¿no? No hay mayor inconveniente con ello. No, sí, eso no se modifica, no, yo creo que coincido. Bueno, nadie pregunta nada, estamos bien. Estamos para ir a preparar la cena, me parece, hablando de alimentos, ¿no? Bien. Bueno, mucha gente de la Justicia de Paz, agradecemos también muchísimo la presencia de los juzgados de familia y no solamente de La Plata, así que, bueno, vamos a dar por concluida la actividad. Esta es la primera de las actividades del Instituto de Niñez y Adolescencias y, como les decía también, en conjunto con el Instituto de Familia. Para el mes que viene tenemos una nueva actividad que va a estar abordando situaciones de bullying y la mirada interinstitucional e interdisciplinaria que merecen los abordajes de bullying, así que desde ya vamos a invitarlos a todos y a todas. Bueno, Mauro, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Bueno, Hugo. Muchísimas muchas, gracias. muchas gracias a los expositores y gracias a todos los participantes que fueron muchos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Genial, gracias, gente, gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes. Chao, chao, nos Hasta vemos. luego. Buenas tardes, gracias. Hermoso estuvo.